pueden sentar. ¿La familia de León no está aquí hoy? ¿Sí? ¿Y sus niños? Están tocando. Pues que uno toca y que el otro ayuda, no hoy, ¿verdad? Pero solamente tengo un monaguillo, ¿verdad? Tenemos que ver. ¿Ustedes han recibido la primera comunión? ¿Sí? Apúntase, aprenda, ayúdame, ¿sí? Para que el joven no esté solo haciendo todo, ¿verdad? Muy difícil. Y yo que siempre tengo aquí jóvenes y niños, hay que animarlos, hay que invitarles a que ayuden. Por un tiempo Omar y William eran los únicos durante la pandemia que me estaban ayudando diariamente. Pero bendito sea Dios porque quizá los dos tendrán vocación sacerdotal y les tenemos que encomendar. ¿Tú también quieres ser sacerdote? Quizá. Ya ve, ¿verdad? Pero hay que animarlos y motivarlos. Y a las mujeres, pues monja. Acabo de recibir la carta de nuestra querida Rafaela, que ya no se llama Rafaela, tomó el nombre de Sister Colette. Y acaba de mandar una carta de Santa Bárbara, ¿verdad? Y ella está en un convento muy estricto, claustro. No permitan ver a nadie, ni siquiera a su propia madre. Ustedes dirán, yo no quiero ser eso, ¿verdad? Pero en más de 1 año y medio no ha visto a su madre, no ha podido por la pandemia. Cuando las cosas están bien, sí permita. A mi propia madre que aquí está, los primeros 2 años solamente una vez me pudo ver en el verano del primer año. Y luego el segundo año pudo verme otra vez cuando ya yo tomé mi sotana. Estas son las cosas que hacemos para que nosotros nos enfoquemos en Dios. Y eso es la lectura de hoy. Muchas personas dicen, Dios me ama. Por supuesto que sí. Y dicen además, Dios me ama tanto que yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso tienen equivocado. Porque Jesucristo ha aclarado con el Evangelio de hoy de quien los rechaza, que no se convierte, que no se cambia, entonces está burlando de Dios. No podemos decir que amemos a Dios y no estamos haciendo un esfuerzo. Él no dijo que nosotros tenemos que ser perfectos, más bien nos invita a tratar de ser perfectos. Pero eso es imposible. Todos nosotros ya sabemos que somos miserables, pecadores. Lo aclara muy bien San Agustín cuando dice, lo único que es tuyo, de verdad suyo y no de Dios, es tu pecado. Todo lo demás que tú haces de bien es por el Espíritu Santo que habita en ti y la gloria de Dios que hace un esfuerzo para ayudarnos a que hacemos el bien. De esa manera podemos entender, porque Jesús también dijo, porque dijo muchas cosas, aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y de qué se hablaba? Que Él se despojó de su divinidad para hacerse un hombre como nosotros, para demostrarnos y enseñarnos cómo debemos vivir. Ahora bien, como acabo de decir, si somos pecadores miserables y siempre andamos cayendo, pues recorrimos a la misericordia de Dios, lo que acabamos de celebrar este domingo pasado, la divina misericordia, para pedir perdón y hacer el esfuerzo ser mejor. Eso es la lucha de la vida. La vida es una prueba para que tú demuestras que deseas estar con Dios. Si una pareja se dicen que se aman, pero no se hablan, y cuando se hablan es puro golpes y puras malas palabras, ¿usted cree que eso es amor? No.
Y la razón que sucede y las familias no están unidas como deben ser es porque nunca supimos qué es amor verdadero. Por eso la ciencia, la psicología demuestra que cuando una persona viene de una familia, sus padres, que tienen adicciones, drogas o alcoholismo o diversas dificultades o que ha habido divorcio, los hijos suelen hacer lo mismo. ¿Por qué será? Porque ellos copian lo que recibieron. Y si no recibieron el amor verdadero como debe ser, entonces el amor que entienden está equivocada. Y comienzan a vivir igual de lo que recibieron. Y ustedes dirán, ay, con razón. Yo no sabía qué era el amor porque mis padres no eran educados, mis padres no supieron. ¿Y cómo vamos a romper esta cadena? Con la palabra de Dios y con la gracia de Dios y con la iglesia que te ayuda a entender qué es el amor verdadero. Si ustedes se crearon en una familia donde escucharon muchos chismes y cosas y malas palabras, pues usted también. De vez en cuando los niños, los padres de las familias se quejan que mi niño dice malas palabras, ¿verdad? Las maestras dicen, este niño habla malas palabras y ellos se hacen los tontos. ¿A dónde aprendieron esas malas palabras? De sus padres, gritando en la casa muchas cosas que no deben. ¿Ya ve? Entonces, tenemos que hacer la lucha para entrar. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es servicio. Servicio. Y servicio requiere sacrificio. Y por eso tenemos la cruz que nos ayuda a recordar que Dios nos ama hasta morir. Y así podemos aplicar eso con la primera lectura que vimos en la primera lectura. Vimos los apóstoles que se liberaron de la prisión. ¿Y qué hicieron? ¿Qué haría una persona que escapa de prisión? Esconderse. ¿Y qué hacen los apóstoles? Se presentan al templo a enseñar. Porque eso es lo que pide el Espíritu Santo y ellos aman a Dios y quieren cumplir con lo que Dios quiere. ¿Y qué son las últimas palabras de la primera lectura? ¿Qué deciden los encargados hacer con ellos? Matarlos. Esta respuesta los exasperó. Igual como les exasperó lo que dijo Jesús. ¿Cómo es posible que tú te pones igual como Dios? Y el sacerdote, ¿cómo se dice? High priest, el supremo sacerdote, rompe sus vestiduras y dice, ¿qué testimonio necesitamos? Ya lo hemos escuchado de su propia palabra. Le mataron por muchas cosas, pero en fin, lo mataron porque él dijo que era Dios. Entonces, ¿por qué dudes? ¿Por qué dudes? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué no somos capaces como los apóstoles a hablar de Dios y extender el reino de Dios y vivir como Dios? Y si quieren saber cómo ser perfectos, es ser perfectos en el amor. Y el amor es perdón. Entonces, todas esas maldades que quizá hicieron sus padres o familiares, o incluso abusos graves, ¿ven? Ya verán si hace falta reclamarles con la autoridad. Si un sacerdote o una monja rompe la ley, deben tener consecuencias. También, hasta prisión si hace falta. Pero nosotros
tenemos la obligación de parte de Dios de perdonar. Perdonar no quiere decir que no haya una consecuencia o que olvidemos lo que haya sucedido. Por supuesto que no. Ni siquiera Dios olvide lo malo que hemos hecho. Y ustedes dirán, ay, qué confuso está hablando el Padre. Cuando vamos a la confesión, Dios perdona. Entonces nos limpia el corazón y el alma y podemos comulgar porque ya no estamos bajo pecado grave. Pero, hay consecuencias del pecado que hemos cometido. Y por eso hay purgatorio. Para que purgamos todo el efecto del pecado que hemos cometido. Porque nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Las almas en purgatorio están a la vez felices y tristes. ¿Por qué feliz? Porque saben que en algún momento alcanzarán a estar en la presencia beatífica de Dios. Y eso es su anhelo y su gozo. Tristes porque están sufriendo el efecto de haber pecado y ofendido a Dios y tener que ser purificado. Y eso es una grave pena. Y la pena más grande que sienta es ya no estar todavía en la presencia de Dios. Pero ha habido casos como Lázaro, que Jesús durante su vida había resucitado, pero no una resucitación igual como la suya. Él resucitó y se reunificó con su cuerpo glorificado. Lázaro resucitó con el cuerpo que todos experimentemos, por eso volvió a morir. Pero ha habido casos de otras personas como Lázaro que han sido resucitados por gracia de Dios a través de algunos santos, y en un caso particular fue para que esa persona en la tumba testimoniara ante un tribunal la vergüenza de sus hijos que no querían dar una propiedad que un sacerdote había pagado para una iglesia, y ellos se hicieron los tontos, porque ya sabemos que está a raíz de todos los pecados, amor al dinero. No el dinero en sí, el dinero no tiene ni fin ni fa, quiere decir que no es ni pecado ni bueno. Pero el amor al dinero contrae muchos pecados. Entonces, este señor, padre de estos dos hijos, después de la oración y ayunas de este santo sacerdote, que ya es canonizado, después de ese hecho y otros, llega, testimonia, y el santo le pregunta, ¿qué quiere hacer? ¿Quieres regresar a la tumba o seguir tu vida y ya cuando Dios quiere, morirás? El Señor dijo, yo estuve en purgatorio, entonces ya sé que alcancé el cielo. Yo quiero regresar, porque si sigo viviendo, no sé lo que me va a contraer mi vida. Entonces uno ya ve en ese sentido que el fin de nuestra vida es estar con Dios, y eso es el gozo de nuestras vidas. Por lo cual, hay que aprovechar de las enseñanzas que están recibiendo ustedes, no de mí, pero de Dios trabajando en ti, para que tú puedas romper las cadenas de los vicios que hayas recibido durante su vida, para que puedan comenzar a vivir de acuerdo a Dios. Y de esa manera ya ir influyendo tu propia familia, tu propio matrimonio, tu propia comunidad, para que todos sientan esa paz y ese amor verdadero que es de Dios, que es servir al prójimo, buscar el bien del prójimo, no menospreciar el prójimo, no querer siempre bajar
o criticar, o chismear, o molestarse con el prójimo, pero más bien perdonarlo o y asegurar que con su propio ejemplo les está llevando a Dios. Entonces es edificar. Por eso Jesucristo dijo que tenemos que ser como Lévito para la comunidad, para que se vaya creciendo todos. Sí, teniendo claridad, como dijo Jesús en el Evangelio, teniendo claridad entre el bien y el mal. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz. Eso era de ayer. Aquel quien Dios da testimonio, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Él es de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde. Nosotros cuando pecamos somos rebeldes. Porque ¿quién era el primero rebelde a Dios? A ver, el diablo, Satanás. No serviré a Dios y a mi prójimo, ni al ser humano que Dios ha elevado. Entonces ya vamos viendo de que nosotros cuando somos rebeldes hay una consecuencia. No verá la vida, ni en esta vida ni en la próxima, porque la cólera divina perdura en contra de él. Entonces así vamos viendo lo que dijo el señor obispo este domingo. Algo muy importante, ojalá estuvieron presentes y recuerdan. Dijo lo siguiente: Dios te ama tal como estás, tal como eres, con tus pecados incluso. Pero su amor es tan grande que no quiere que te quedas así, pero más bien que te mejores. Y con la gracia de Dios es posible, porque en Jesús confiamos. Amén.